71 entra dentro del ámbito del intervalo o del rango, como dicen aquí, de estos valores. Por lo tanto, los datos son normales. Ahora lo cojo, lo edito, lo copio, confirmo y me voy a Excel y lo pego acá. Y con eso ustedes me dicen a mí, sí, profesor, yo hice la prueba y mis datos son normales. Ahora que ya yo sé que los datos son normales, yo puedo usar estadística paramétrica. Entonces vamos a ver lo de la estadística paramétrica. En la estadística paramétrica, profesor, dígame. Una consultita. ¿Y en Excel entonces no hay manera de calcular la normalidad? La normalidad no, en Excel no, que yo no la he encontrado. No. Ok. Hay unos paquetes que uno le agrega a Excel, sí, pero son como libres, son como de otras cuestiones, así que te arriesgas a que... Son complementos, ok. Macros, ok. Pues, ajá. Sí. Bueno, entonces veis aquí, si yo sé que mis datos son paramétricos, porque el análisis de normalidad me dice que son normales, son paramétricos, entonces yo tengo la comparación de dos muestras, no conozco la varianza, los datos no son pareados, son independientes, y como no conozco la varianza, hago la prueba TD-Student. ¿Ok? Entonces, esa es la prueba que vamos a hacer. Vamos para allá. Entonces, ya sé que tengo que hacer la prueba de TD-Student. ¿Para qué? Para determinar si existe diferencia entre muestras. Eso es lo que vamos a determinar. ¿Qué quiero yo? Yo quiero rechazar la hipótesis nula. ¿Para qué? Para aceptar la alternativa. Porque la alternativa es la que yo quiero probar. Yo quiero probar que son diferentes. Eso es lo que realmente quiero probar. Por lo tanto, tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces voy para Biostat. Voy a Biostat y le digo a la máquina estadística, voy a la mitad de la lista que dice dos muestras independientes, dos muestras independientes, y en la opción de dos muestras independientes, bajo a la opción primera que dice test T dados a mostrar, porque hay dos test T, hay dos pruebas de T, el de datos muestriales y el de resumen muestral. Nosotros trabajamos con la prueba T de datos muestriales, es test T dados muestrales. ¿Ok? Le damos clic ahí y escogemos los valores, las variables. Entonces voy a escoger la variable A, escojo la variable B, ejecuto y la máquina me dice automáticamente las varianzas son desiguales. ¿Qué significa que las varianzas son desiguales? Significa que los datos son normales pero no son homocedásticos. Sencillamente, voy de vuelta para atrás para repetir. Entonces voy a la estadística, dos muestras independientes, la prueba T de datos muestriales, le doy clic, escojo las dos variables, ejecuto y cuando me sale esta ventanita que dice que las varianzas son desiguales, desea continuar, ahí yo decido. Mis datos son normales pero no son homocedásticos. Quiere decir, bueno, sí, yo asumo por teoría que todos los datos normales son homocedásticos, por lo tanto yo sigo. Dependiendo con qué usted está trabajando, para no cometer el error tipo 1, si usted está trabajando con medicina, que usted tiene que parar. Aquí usted no debe seguir. Usted debe trabajar con estadística no paramétrica. Pero como ya les digo, si usted le mide el largo de la pata, y lo largo de la pata no se muere ningún sapo, entonces usted puede seguir. Usted le da aquí y entonces tiene los datos de los valores. Cuando usted tiene los datos de los valores, usted le da a editar, copiar, confirma que va a copiar, se va a Excel y lo pega en Excel. Y aquí que tiene entonces, usted tiene aquí la prueba TD-Student. Eso es lo que usted tiene aquí, la prueba de TD-Student. Entonces, este es el logaritmo de A y este es el logaritmo de B. Vamos a ver. Tamaño de la muestra, la media, la varianza. ¿Qué nos interesa? El valor de T. Primero, el valor de T. ¿Qué nos interesa en la vida real? Nos interesa la P bilateral. La P bilateral significa que estoy trabajando con dos colas. Significa que aquí arriba yo puse que μ1 es igual a μ2. Por eso yo utilizo la P bilateral, no unilateral. Bilateral, por favor. ¿Qué me dice esto? Aquí me dice
que hay diferencias, que me dice que yo rechazo la hipótesis nula. Si mis datos son menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula. Lo pongo aquí. Si la prueba indica que el valor de P es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula. ¿Esto qué es? La regla de decisión. ¿Ok? Esta es la regla de decisión. Que en la vida real, la regla de decisión es si T calculada es mayor que la T tabular, se rechaza la hipótesis nula. Así es como se escribe en la vida real. Pero nosotros tenemos que usar la tabla y nosotros no estamos usando tabla. Como no estamos usando la tabla de T, entonces usamos la regla de decisión que está arriba. ¿Cierto? Profesor, una pregunta. ¿Es P, no es P menor que 0,5? Sí, profesor, disculpe, tiene toda la razón. Se me fue la onda. Escribí lo que no debía. Tiene toda la razón. Aquí, disculpen. Entonces eso, la regla de decisión sería, si la prueba indica que el valor de P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Con pocas palabras, si la T calculada es mayor que la T tabular, ¿qué es la T calculada? La T calculada es esta que está aquí. Si yo la busco en la tabla, para los grados de libertad correspondientes, me tiene que dar un valor inferior a esto, para que sean iguales. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que la P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Interpretación. Existe evidencia estadística que las muestras son diferentes. Esa es una manera. La otra manera es las muestras son diferentes. Entre paréntesis, T igual, ¿qué es el valor de T? Menos 10,7678, P menor que 0,0001. O existe diferencia altamente significativa de la diferencia de ambas muestras. Entre paréntesis, T igual menos 10,7678. 1, 2, 3 estrellitas. Esa sería otra manera de explicarlo. Otra manera, como se hace en la tesis, la prueba T de student indicó que existe diferencia significativa entre muestras. Entre paréntesis, T igual menos 10,7678, P menor que 0,0001. Son las maneras de poder interpretarla. Si usted hace esto en un artículo científico, es perfectamente correcto, ¿cierto? Usted no tiene que decir en el artículo científico que usted usó la prueba de T de student para determinar que hacía no, porque eso usted yo lo dijo en la metodología. En la metodología usted pone, se utiliza la prueba de T de student para determinar diferencias entre muestras. Y acá en los resultados usted pone simplemente que usted encontró diferencias altamente significativas entre las muestras. ¿Ok? Y entre paréntesis pone el valor de T y el valor de la significancia, que lo puede poner así o lo puede poner así. Da lo mismo, ponerlo así o ponerlo así. Esa es la interpretación del trabajo. La manera estadística se rechaza la hipótesis nula. Esta es la interpretación estadística. Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de P es menor que
Opa, 0,0001. ¿Sí? Esta es la interpretación estadística, estas son las interpretaciones de trabajo. Si usted pone, existe evidencia estadística que las muestras son diferentes, esa respuesta es incompleta. Porque usted no está diciendo ni qué pruebas utilizó, ni cuál es el nivel de P que usted encontró. Entonces, esto es incorrecto, pero sí lo has encontrado así. Entonces, esto se completa de la manera aquí. Las muestras son diferentes, si usted lo quiere expresar más bonito, existe diferencia altamente significativa de la diferencia. Existe diferencia altamente significativa, está equivocado, entre ambas muestras. Disculpe, entre ambas muestras. ¿Cierto? Y la otra es, la prueba de esto indicó. Entonces, esta es para tesis, esta es la interpretación para tesis, probablemente. Esta es la interpretación para artículo científico, ¿verdad? Esta está equivocada, incompleta. Mejor vamos a poner esta está equivocada y esta es incompleta. Simple, más que incompleta, está simple. Vamos a ponerle simple. Lo correcto sería esto que está aquí, aún para las tesis. Ahora, como los muchachos quieren llenar muchas páginas, bueno, déjala que le escriban así, pues. Así llena más, y así la tesis es gordita. Y esta es la interpretación estadística. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Profe, no faltaría entonces... Dígame. Buenos días, profe. Dígame. Sí, yo me quedé en la parte de arriba, me quedó una duda. Usted decía que, la hipótesis nula es si la prueba indica que el valor de P es menor que 0.05, entonces se rechaza. Ajá. Y abajo usted ponía que si la T calculada es mayor que la T tabulada, entonces, ¿qué pasaba? Se rechaza la hipótesis nula. Ah, ok, perfecto. Bueno, con repasos del principio. Dígame, sí. La interpretación biológica o la que concluye desde el punto de vista biológico. Bueno, vamos a ver con los matemáticos, pero yo cogí la opción de matemáticos originalmente. Entonces dice, el tiempo utilizado para resolver la prueba de conocimientos matemáticos en estudiantes provenientes de bachiller en ciencia y bachiller agropecuario. Entonces vamos a ver qué significa. ¿Qué significa? Existe diferencia altamente significativa en el tiempo que era de desarrollo de la prueba de conocimientos generales de matemáticas entre, ¿qué tengo aquí? Entre estudiantes de bachiller en ciencias y bachiller agropecuario. Ok, esa es la respuesta. Voy a partirla aquí para que la vean bien. Entonces, aquí parto en generales. Y aquí saco generales para acá. Entonces, la respuesta correcta sería, existe diferencia altamente significativa en el tiempo de desarrollo de la prueba de conocimientos generales, está escrito mal, conocimientos generales, generales aquí, se va, de matemáticas, entre estudiantes de bachiller en ciencias y bachiller agropecuario. Verifiquen aquí que aquí no se dice quién lo hizo más rápido. Aquí simplemente estamos aprobando o rechazando la hipótesis nula. Hemos rechazado la hipótesis nula. Entonces no sabemos quién la hace más rápido. Sabemos quién la hace más rápido si vemos allá la estadística básica. Porque otra opción sería verificar quién la hace más rápido, quién dura menos. En este caso sería la media.
la media, porque estamos... otro detalle que no les habíamos hablado. La estadística paramétrica siempre prueba medias. La estadística no paramétrica prueba medianas, ¿ok? Entonces, aquí, como es estadística paramétrica, trabajamos con medias. Los estudiantes de bachiller en ciencias demoran 15 minutos, los estudiantes de bachiller agropecuario demoran media hora. Entonces, otra manera de poder decir que los estudiantes, para terminarlo aquí, los estudiantes de bachiller en ciencias tardan menos que estadísticamente, de acuerdo a la prueba estadística, que los estudiantes de bachiller agropecuario. Si queremos darle una interpretación a esta relación. Porque esta interpretación no nos dice quién la hace más rápido ni quién la hace más lerdo. Pero la manera correcta de hacerlo es esto. Normalmente nosotros nunca lo ponemos así, aunque esto es lo correcto. Lo correcto sería que se rechaza la hipótesis nula. Pero nosotros nunca lo ponemos así. Esto es lo que verdaderamente nosotros tenemos que responder. Pero lo que a nosotros nos interesa es nuestra hipótesis de trabajo, no la hipótesis estadística. Por lo tanto, esta es la manera correcta de trabajo. Entonces, de esa manera ustedes responden de acuerdo al área de su especialidad cada una de las interpretaciones de las hipótesis. Entonces, regreso para hacer un resumen de qué hicimos. Primero, colocamos la hipótesis que nosotros queremos desarrollar. Esta hipótesis va a estar definida por el tipo de prueba que queremos hacer. La prueba que queremos hacer es comparar dos medias, la media de dos poblaciones, la población A y la población B. Entonces, si queremos probar la media de dos poblaciones, la hipótesis nula es igualdad de hipótesis o diferencia de hipótesis, de medias, perdón. ¿Qué tipo de datos tenemos? Cuantitativos. Si los datos son cuantitativos, podemos proceder a lo siguiente. Hacemos la estadística básica. La estadística general básica nos da toda la información correspondiente y con eso nosotros ya comenzamos a tener una idea. Comenzamos a tener una idea de que los estudiantes de bachiller en ciencias, en este caso, demoran menos que los de bachiller agropecuario, pero hay más variabilidad en los estudiantes de bachiller en ciencias que en los estudiantes de bachiller agropecuario. Hacemos la gráfica de caja y bigote, con eso tenemos una idea de que probablemente son diferentes, determinamos la normalidad, nos damos cuenta que los datos no son normales, hacemos la transformación, calculamos el logaritmo de cada uno de los datos, porque los datos son cuantitativos y por eso determinamos qué tipo de datos tenemos aquí, para saber qué tipo de transformación vamos a usar aquí. Como no tenemos ningún cero, simplemente hacemos el logaritmo de cada uno de los datos, hacemos el análisis estadístico de la normalidad y entonces la computadora nos dice que los datos son normales porque aquí aparece NS en las dos columnas. Son normales. Al ser normales, yo hago una prueba de T-Student y la prueba de T-Student me prueba si hay diferencias significativas entre la media de ambas muestras. Entonces tenemos que la T es este valor, la P bilateral es este valor, y eso es lo único que nos interesa. En realidad, eso es lo único que nos interesa. Ahí tenemos otras cosas que son importantes, son a veces necesarias, pero lo básico es tener el valor de T y el valor de P bilateral. Más nada, y esa es la interpretación entonces. Entonces yo debía haber comenzado por lo primero. Lo primero era lo siguiente. Lo primero era hacer la interpretación estadística. Y disculpen que lo hice al final. Debía haber hecho la interpretación estadística que era que se rechaza la hipótesis nula. O sea, no son iguales. Eso es lo que tenemos que probar estadísticamente. Y finalmente hacemos la interpretación, en este caso de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, comentarios. Profesor, dígame. Una pregunta con respecto al mapa que usted presentó hace un momento. ¿Lo puede poner ahí, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Esta parte, correlación, es que no lo veo. ¿Lo puedo poner en modo de presentación para verlo mejor? Sí, en eso, listo. Mire, una pregunta aquí. Aquí cuando usted pone que muestras a paredes continuas, pone sí. Acá pone que no son, aquí pone que no son independientes. No, que no son, que no me cabía, no sabía cómo ponerlo. Entonces puse, no son pareados, por lo tanto son independientes. Entonces ese independiente lo debía haber puesto entre paréntesis, profesor, tiene razón. Ok, sí, pero sí. Quiero hacer un comentario. Mire, cuando son independientes y hay varianzas, o sea, acuérdense que cuando hay varianzas iguales, usted puede
si son varianzas iguales, no son varianzas iguales, usted puede hacer una test student, pero si no son varianzas iguales, también puede hacer una test student, solamente hay que calcular, hay que estimar los grados de libertad. Ajá. En ese caso. Entonces, por eso que veo la raro, aquí pone que sí pone F de Nedeco. Sí, F de Nedeco puede ver las dos varianzas, sí o no. O sea, si son iguales las varianzas, se usa una test student con la libertad de la forma usual como se calcula. Pero cuando no son iguales las varianzas, hay que estimar el grado de libertad, pues se puede hacer una test student también. Entiendo. Sí. Bueno, gracias por la aclaración, profesor. Ok. Muy importante. Sí. Profesor Gotti. Dígame. Sí, para ver si me apoya aquí en esta parte. Dígame. Cuando se tiene que concluir y a veces tomar algunas decisiones dependiendo de la confianza o la contundencia de los resultados cuando usted aplica la herramienta, ya sea aquí por Excel o en una calculadora, porque a veces por calculadora uno llevaba unos pasos como más cuidadosos que cuando uno selecciona una herramienta de este tipo y se embeben los datos y termina con la comparación de media. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, yo sé que es bien importante como investigador que uno define si se encuentra en un universo homogéneo o heterogéneo. Después es importante como criterio que no debemos viciar, sino que todos los elementos que van a participar deben ser seleccionados en una forma representativa. Entonces ahí vamos bien. Después yo tengo que ver si mi pregunta con mis objetivos es un matrimonio muy estrecho e inseparable. Correcto. Sí. Y después yo voy a un tercer nivel que es ver la normalidad con la hipótesis y la selección de la herramienta. Significa que es lo que usted no ha llevado, por ejemplo, ayer. Lo otro es que si voy a buscar las variables para medir una tendencia de los datos hacia el centro, que es donde nos interesa estar más cerca de la exactitud y menos probabilidad de error, o me voy con los datos a medir la dispersión de ellos. Entonces, cuando yo mido la dispersión, que veo esas varianzas, desviaciones estándar y todo, en base a la frecuencia que hemos calculado de los datos obtenidos, yo voy a tomar en cuenta que si puedo cometer un error porque soy preciso pero no soy exacto, es decir, que hay un gran acercamiento entre los datos. Entonces uno los ve en ese nivel de cómo están configurados tus datos en esas gráficas. Entonces uno se da cuenta ahí que puede estar un gran acercamiento de los datos, es decir, hay una precisión, pero que no estás en la exactitud. Entonces, en estas herramientas estadísticas, nosotros nos vamos a ver la probabilidad del error, a veces más que la probabilidad de certeza. Entonces, una cosa es irte por los análisis del error, que vemos lo importante es ver la contundencia de esas variaciones, de cuán los datos variados ellos entre sí están muy cerca. Pero también es cierto que cuando nos vamos hacia la tendencia central y comparar todo esto, estamos midiendo ese nivel de acercamiento de los datos. ¿Qué significa esto? Estamos ahora mismo con usted aquí, para mí, pues que es cuando viene la parte final de esta situación. Y me gustó esta teoría final. De las dos últimas slides que usted presentó de la teoría, me interesa mucho. Una cosa es el nivel de confianza y otro es el nivel de contundencia. Exacto. ¿Qué es esto? Porque la contundencia es la que nos va a dar un poquito de seguridad y no nos vamos con la duda. Porque qué duro es concluir con una duda, porque uno barre estos paquetes estadísticos y aplica todo y todo parece coincidir, pero no sabemos si estamos en la exactitud. Entonces, ¿qué significa esto? No es una filosofía, sino es una realidad en base a estos fenómenos naturales que uno analiza con muchos datos. Claro está que entre mayor yo muestreo, solamente que yo determine que una distribución al principio es tan heterogénea y cuando yo hago el análisis varianza y media me sale que es extremadamente contagiosa. Por lo tanto, yo debo entender que debo muestrear más para darle probabilidad de escoger los datos que me van a explicar el fenómeno. Entonces, eso me representa más costo. Porque tengo que muestrear más. Entonces, ahí viene una situación de una decisión
en este muestreo, que por eso usted habló de un muestreo que puede ser muy con un pegue profesional para poder decidir con la experiencia. Este muestreo, si uno lo decide, estratificado o es secuencial o otro, ¿no? El asunto, profesor, es que hasta aquí, cuando usted vio en la última slide y esta experiencia, usted compara las medias. ¿Qué significa aquí? Que nosotros estamos comparando el acercamiento de los datos al valor real. Exacto. Correcto. Exacto. No estamos con estas herramientas aquí comparando cuán dispersos están los datos entre sí de los que se acercan, de los que no se acercan al valor real. Correcto, porque si hay contundencia en el acercamiento de los datos, nosotros podemos decir que hay una confianza de que puede dar una precisión, hablarse de una precisión, más no una exactitud. Exactamente. Entonces, no sé si me comprende esta parte, porque sí, claro. El uso de las herramientas aquí en Excel, como yo he bajado los programas y todo y los está aplicando, nos lleva a nosotros, que es interesante todo el graficado, toda la presentación. Ah, disculpe, no había puesto la cámara. Sí, entonces nos da eso, pero no podemos perder de vista que vamos a concluir y a decidir. Y yo creo que usted tiene aquí un gran planteamiento que es dotar al biólogo. Es más, para mí hasta aquí, esto es tan importante para el epidemiólogo en la parte de salud como para el biólogo. O sea, yo considero que aquí, si ellos utilizan las herramientas, independientemente que trabajen con pacientes que tienen muchas variables de confusión, significa que cuando tú le preguntas a un paciente, tú no estás seguro si el dato que tú tomaste es una verdad o una mentira. Exacto. Entonces, pero si yo agarro 100 mosquitos con una trampa CDC, los agarré. O sea, no me importa si yo les pregunté a ellos que con la luz iban a entrar o con el CO2 o con lo otro. O sea, yo los agarré y es un dato. Y cuando voy a comparar la relación de esto con la presencia de monos aulladores en Coiba, por ejemplo, que esta relación de los mosquitos selváticos, finalmente yo estoy trabajando con una información que es basada en la técnica de muestreo que utilicé y otras cosas. Entonces, al final de todo esto, sí me gusta que esta parte de las comparaciones de medias y estas pruebas nos den a nosotros mucha confianza y seguridad y que despeguen dudas. Porque no es, más allá de la herramienta, porque la herramienta la aprendemos a utilizar, nos la ha enseñado bien en todo esto, pero ¿cómo yo voy a interpretar esta información de comparación de medios? Si estoy viendo la contundencia de cuán los datos se acercan al valor real que yo esperaba. Entonces, por eso es que es importante hacer la estadística general básica y la gráfica, en este caso de caja y bigote, porque parte de lo que usted está planteando se puede resolver a través de observar simplemente estos datos que están acá en la estadística general básica, en la estadística descriptiva, ¿cierto? Profesor Gotti, ¿me permite? Dígame, por eso profesor. le decía que cuando íbamos con cuidado con la estadística descriptiva a ir a la estadística inferencial, teníamos que hacer eso con la seguridad de que estábamos haciendo los elementos bien escogidos en la herramienta y en todo, la estadística descriptiva, porque ahí separa lo que te acercas al centro o la variación de ellos. Ajá. Sí, eso. Perfecto. Profesor Gómez. Sí, yo quiero hacer una aclaración para que sobre la marcha comencemos a internalizar un poco los conceptos. Miren, tenemos siempre cometemos el mismo error de estar hablando de gráficos, y no se trata de gráficos, se trata de figuras. Porque en el argot científico nosotros trabajamos con cuadros y figuras, ¿sí? Entonces, hablar de gráfico no es conveniente. Ya, perfecto. Y todo lo que sea un mapa, una foto, una figura de barra, un histograma, todo eso son figuras. Correcto, profesor. Y eso se lo estamos transmitiendo siempre a los estudiantes, y los estudiantes vienen con ese lastre y con ese error. Así que yo le digo a todos mis colegas y los que tuvieron en el curso que yo dicté, que es importante, ¿verdad?,
trabajar con los conceptos correctos, porque la estadística es importante, pero la redacción también es importante. Y no confundamos una cosa con otra. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, profesor. Y intentaré corregirlo porque uno lo tiene a veces tan metido en la cabeza que se le olvida hacer la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos y vamos a ver esta misma prueba en Excel, que es rapidito, y en Paz, que también es rapidito para pasar a la siguiente prueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 15 minutos, nos vemos en las 10:45, por favor. Correcto, doctor. Lo esperamos ahora. Gracias.
Está bien observación. Sí. Sí, sí, sí. Profesor, no se le escucha. No se escucha, profesor. No se escucha.
Hola. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Avisando, profe, discúlpeme, avisando que si la grabación no la realiza uno de los administrativos de la reunión, uno de los gestores de la reunión, como la primera mitad que lo gestionó la grabación, lo que fue la cuenta del Congreso Científico Internacional CRU de COCLE. Ahora veo que otra persona está gestionando la grabación. Va a suceder como ayer, que no se va a grabar la segunda mitad. Así es que no sé si la persona Teresa González P., que ha iniciado grabación,